¿Y cuál es el problema de esto? De no poder hacer caso a estas medidas, que el dinero que se pierde son dinero de todos los peruanos, los tributos, de las arcas. Entonces, estas medidas pueden servir para de repente construir hospitales, para aumentar la producción de las ollas comunes, darles mayor ración hasta estas personas que están en mayor consideración de vulnerabilidad. El último índice inclusive del INEI nos indica que cerca del 25%, cerca de 11 millones de peruanos están en ese limbo, ¿no? De pasar de pobreza, de no pobre a pobre. Enfocarnos en el tema económico. Economía nacional, señores, justicia económica, y usted me dirá, bueno, el tema que vamos a plantear es inflación de Lima, llegó a 8.09% en los últimos 12 meses, la tasa más alta en 24 años. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver la inflación nacional con mi bolsillo? Muchísimo, porque esto ha provocado que los alimentos se encarezcan. Esto ha hecho que el estilo y el costo de vida aquí en territorio nacional se vuelva cada vez mucho más caro y que muchos peruanos deben trabajar de más. Deben tener más horas de chamba, incluso buscarse otro tipo de trabajo para poder cubrir la canasta básica familiar. Es un término que puede sonar técnico, pero que nos afecta a todos en nuestro día a día. Y por ello estamos conectados con nuestro invitado Ronald Casana, economista. Señor Casana, buenas noches y bienvenido a Exitosa. Hola, Catuca, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias a todo el público de Exitosa. Señor Casana, por favor, pues comencemos con el término técnico, ¿no? Con la inflación lamentablemente llegó a 8.09 y es la más alta en los últimos 24 años, para luego ir con el ama de casa, con el ciudadano de a pie. ¿Y cómo afecta este problema económico? Cuéntenos, por favor. Sabemos que este es un tema internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania y los estragos de la pandemia, pero ¿qué otros factores pueden influenciar para que lleguemos a esta tasa tan alta? Sí, si bien es cierto, tú comentabas, Lima Metropolitana solamente ha llegado en la inflación a 8.09, la mayor que no se ha visto en hace 4 años, hace mucho tiempo. A nivel nacional la inflación está en 8.78, y esto que se ha visto justo desde abril del año pasado. Llevamos 13 meses en constantes alzas, ¿no? Y alzas que le afectan al ciudadano de a pie, y también a los micros y pequeños empresarios, ¿no? Le afecta al vendedor del mercado, al que vende la papa, al carnicero, al que vende las especerías, al que vende el emoliente. Solamente ellos han visto reflejados reducir sus márgenes de ganancia, porque tienen que vender los productos, sino que hacen ellos estoqueándose con los productos y necesitan tener ese movimiento de venta. Las personas también tienen menos capacidad para poder consumir, que antes destinaba una persona, por ejemplo, que gana. Señor Casana, por favor, si podríamos buscar comunicarnos vía celular para poder mejorar su audio. Queremos conocer cuáles son los factores externos. Yo ya sé que es la guerra entre Rusia y Ucrania, sé que no es solamente ese problema aquí en nuestro país, sé que el mundo entero está pasando por una guerra, una crisis contra la inflación, y sé también que salimos de estragos de la pandemia, ¿no? Recordemos que estuvieron muchas actividades lamentablemente paralizadas porque estuvimos en cuarentenas y lamentablemente no podíamos realizar nuestra vida normal. Sin embargo, deben existir factores aquí internos que han hecho que tengamos esta cifra de solo Lima, 8.09% de inflación. Y la pregunta importante también, ¿qué hacer para paliar esta crisis? El gobierno viene buscando alternativas, exoneró del IGB a 5 productos de la canasta básica familiar. Esto duró solo 15 días. También el impuesto selectivo al consumo se exoneró para los combustibles y nuevamente ha vuelto a subir. Ya estamos conectados con usted, señor Ronald Casana, economista. Gracias nuevamente por estar comunicados con nosotros. Gracias, Katiuska, a ti, disculpen los inconvenientes. No se preocupe. Sí, como te indicaba, ¿no? Los precios han subido enormemente. En Lima Metropolitana es el mayor en 24 años y a nivel nacional se ve esto desde el mes de abril, ¿no? Desde el mes de abril que vemos una constante alza de los precios que perjudica no solamente al ciudadano de a pie, perjudica al micro y pequeño empresario, al vendedor del mercado, al vendedor que vende la papa, que vende el carnicero, las especerías, al señor de la esquina que tiene el emoliente, que tiene que bajar sus costos, sus precios, a pesar de que ellos sus insumos y ganar menos, han ¿no? subido, y ganar menos. Justo en estos momentos, menos precios sube más.
Entonces ese es el gran problema que tenemos. Inclusive, tú comentabas algo sobre las medidas que había dictado el gobierno, que poco o nada han ayudado, porque no han sido bien dadas, no han sido focalizadas. El principal problema fue que no ha sido focalizado. El otro es que, bueno, los precios internacionales han subido más más que la exoneración que pueda haber hecho el gobierno, ¿no? Y otro problema que también que se viene es el constante incertidumbre que se sigue viviendo. El peruano, el inversionista, el empresario no tiene en estos momentos la capacidad para poder decidir si invierto o no invierto. Por lo tanto, no genero empleo para las personas, no le genero liquidez. Entonces yo puedo tener toda la voluntad de poder consumir, pero no tengo dinero. ¿Qué hago yo? Encima me afecta la inflación y no tengo empleo, y el más perjudicado es la economía. Así es, sin embargo, ya sabemos, creo que todos de Paporreta, cuáles son los factores externos, lo que viene pasando con esta guerra. ¿Cuáles son los factores internos que han influenciado que tengamos este resultado y que, como usted dice, ¿no?, nos afecta a todos los peruanos? Sí, bueno, primero fue el aumento del tipo de cambio, sin duda. El tipo de cambio que sufrimos bastante incertidumbre, menos mal en este último tiempo se viene reduciendo, que se va a trasladar, pero no es que baja el tipo de cambio y mañana se traslada en estos precios. Esto se traslada todavía unos 15 a 20 días, pero si es que nuevamente tenemos un aumento del tipo de cambio, no se va a sentir la variación, no se va a sentir aprovechamiento del tipo de cambio, ¿no? ¿Y cuánto varía? Varía en todo caso, ¿cuánto beneficiaría? En un 2 o 3%. Pero la inflación es mayor, por lo tanto no se siente mucho. Lo único que hemos sentido, por ejemplo, es la baja del huevo, el azúcar un poco que ha bajado, pero otros productos siguen subiendo. Si lo hemos visto, si lo vemos en el informe del INEI, por ejemplo, el sector transporte es el que más ha subido, por los combustibles que siguen una constante alza y no se ve un beneficio del gobierno que pueda hacer realmente que los apoye, ¿no? Son medidas paliativas que duran un mes, 2 meses y nada más y nos olvidamos. ¿Usted cree que su reacción fue muy tardía? Porque recuerdo aquí cuando informamos sobre la guerra, justo con mi compañero, con mi colega, decíamos, ahora debería ya el Parlamento estar citando al ministro de Economía para que nos explique su plan de contingencia para paliar este conflicto, una economía de guerra, pero recuerda que pasó cerca de un mes y medio cuando recién se han anunciado estas medidas que, como usted dice, mucho no han afectado. Ha durado 15 días y nuevamente hemos tenido esta subida de precios. El problema de este gobierno es que todas las medidas de todos los sectores están siendo tardías. ¿Por qué? Porque hemos cambiado casi 50 cambios de ministros que hemos tenido en un año. Lo poco nada que pueda hacer un ministro entre uno que no sabe, la mayoría no sabe nada del sector, hasta que aprenda y pueda ver algo, se va todo el tiempo. Entonces todos los sectores, y hemos sufrido también, por ejemplo, el efecto de los fertilizantes en el sector agro. Muy tarde han comprado los fertilizantes y encima de una medida en algo que va a beneficiar solo al 20% del sector agricultor. Y los pequeñitos. Entonces casi a nada. Casi la agricultura familiar. Y lo peor es que se cree que esta distribución, vayas viendo pues las elecciones que se vienen, pueda entrar en un mercado negro de favoritismo solamente a las personas que me acompañen como gobierno, ¿no? Entonces ese es el gran problema que se crea también y la incertidumbre que se tiene. Así es, pero también tenemos aquí otra cifra preocupante, pero real. Los alimentos han subido de precio en un 13.36%, lo vivimos todos los peruanos. Es el momento para buscar focalizar este apoyo, porque digo, ¿no? Si el balón de gas le van a quitar el IGB, hay cierto sector que sí puede pagar los 50, 60 soles del balón de gas. Si a la gasolina le van a quitar el impuesto selectivo, hay gente que tiene dinero, que tiene 2, 3 trabajos, que tiene una buena economía y que puede pagarlo. Es el momento de focalizar quizás las ollas comunes, focalizar los sectores más bajos y tener un excelente mapeo, porque recuerdo yo en la pandemia que cuando se repartieron bonos, a veces y muchas veces no llegaron a los sectores vulnerables y se repartieron incluso de forma equivocada. Ese es el gran problema que se tiene, ¿no? Nosotros, y no es algo que se viene repitiendo desde ahora, que se le dice al gobierno desde que entró, que todas las medidas que puedan tomar sean focalizadas. Tú bien lo has dicho, hay
cierto porcentaje de peruanos, cerca del 15%, que no necesita estas medidas, que actualmente tienen una estabilidad económica que pueden soportar sin ningún problema cualquier tipo de alza en los precios. Pero la mayoría, el grueso de peruanos no. Y no es algo, como te decía, que no viene de ahora, pero no lo siguen haciendo. Siguen haciendo medidas para todos, populistas, sin ningún estudio técnico que puedan realizar. ¿Y cuál es el problema de esto? De no poder hacer caso a estas medidas, que el dinero que se pierde son dinero de todos los peruanos, los tributos, de las arcas. Entonces, estas medidas pueden servir para de repente construir hospitales, para aumentar la producción de las ollas comunes, darles mayor ración hasta estas personas que están en mayor consideración de vulnerabilidad. El último índice inclusive del INEI nos indica que cerca del 25%, cerca de 11 millones de peruanos están en ese limbo, ¿no? De pasar de pobreza, de no pobre a pobre. Es decir, que ni siquiera puedan satisfacer la canasta básica familiar. Son 11 millones de peruanos, no estamos hablando de 2, 3 millones, son 11 millones de peruanos que en cualquier momento, si esta inflación continúa, y ya lo dijo, es más, el Banco Mundial, que la inflación va a continuar hasta el segundo semestre del 2023, es decir, todo un año más. Y la economía se ha estancado, la economía no está creciendo. Eso quería preguntarle, por favor. Yo recuerdo que en épocas de pandemia, en el gobierno del señor Sagasti, incluso en los primeros meses del gobierno del señor Castillo con Pedro Franque, se hablaba de este rebote que íbamos a tener para ese año 2022 a causa de la pandemia, que ya se habían abierto, digamos, nuevas líneas de comercio, ¿no? que estuvieron cerradas. ¿Este rebote existe o ya no hay rebote, simplemente estamos en cero? No, ya no existe rebote. Este rebote se dio en el 2021 y los primeros meses de 2022. Y lo ideal hubiera sido que se hubieran creado mecanismos para que continúe la inversión, para que continúe la economía creciendo. Puede haber inflación, puede afectar todo, pero si es que la economía sigue creciendo, podemos menguar o podemos siquiera tener mayores recursos para poder abatir esta inflación. Si no hacemos generar economía, si no hacemos inversión, si no generamos empleo, la inflación nos mata, y los más perjudicados son las personas más vulnerables, las personas que son pobres, que han pasado por ese sistema, y las personas que son vulnerables. Y es más, y algo preocupante que ha dado el BBVA en su reciente informe, es que el mayor consumo que está dando lo están haciendo ya con tarjetas de crédito. Es decir, como no tengo ya dinero, estoy utilizando las tarjetas de crédito. El plástico ha aumentado en 39% solamente en estos 2 meses. Y el retiro de efectivo, que es el crédito más caro que puede existir, en la tasa de interés, llega al 61%. No tienen de dónde conseguir dinero. Eso mismo. Y ese es el problema, que esto después se va a trasladar al sistema financiero, de repente una posible morosidad, ¿no? Y no hacemos nada por poder generar empleo. Lo primero que tiene que hacer para poder, más que estas medidas populistas, es cómo yo genero empleo, cómo yo le doy a esta persona de a pie un sueldo para que pueda satisfacer su canasta básica familiar y llevar un pan a las canastas. Y al comprar, el ciudadano de a pie también le compra al micro y pequeño empresario, que son el 95% de las empresas en el Perú y que generan el 50% de empleo en el Perú. Señor, entonces uno va de la mano. Así es. Cierro ya con esta pregunta. Se viene esa época del fútbol, ¿no? Sabemos que la gente comienza a consumir, se compra el televisor, la parrilla, se compra los polos, se compra la ropa, todo el merchandising. ¿Esto reactiva un poquito la economía local y nacional? Va a reactivar ciertos sectores, sí, y justo se va a dar en los tiempos en que va a haber estos retiros de AFP. En estos retiros de AFP, el tiempo de retiros de la CTS, y yo creo que va a servir en parte para poder reactivar, pero siempre lo que tenemos que prever es no gastar más de lo que tenemos, ¿no? Guardar pan para mayo, como decían antes, o como dice el refrán, ¿no? Es yo un buen creo que consejo. todo peruano tiene que tener, si va a tener esta posibilidad de retiro, que no considero que sea malo, siempre y cuando sea bien utilizado, que no sea pues para un gasto pues de comprarme cosas que no lo necesito en estos momentos, ¿no? Si yo de repente lo guardo para posibles efectos, que no pueda perder el trabajo, que le genere rentabilidad, ¿no? O de repente ponerle un ahorro que me va a generar a un plazo fijo, que me va a generar un 7-8% de interés, está bien.
pueden realizarlo, ¿no? Pero yo creo que hay que tenerlo bien cuidado, con muchas pinzas este retiro, y en todo caso si pienso retirar lo que yo creo que va a poder servirme en el corto plazo. Bien, muchas gracias Ronald Casana, economista, dialogando sobre ese problema de la inflación aquí en Lima y la subida de los alimentos. Gracias por su tiempo y muy buenas noches.